Claro, nos hace Como sufrir. otro curso. Bueno, esa es más rarita. No. Educación física. Ay, Hoy día nos convoca el impuesto global complementario. Primer impuesto final que vamos a analizar. Parte en el artículo 52. El impuesto global complementario tiene un problema en su redacción. Tiene un problema en su estructura. No es una cosa tremenda, pero no sigue un orden lógico. Nuevamente, para variar el impuesto a la renta, no tenemos un orden lógico. ¿Por qué? Se aplicará y cobrará anualmente global complementario sobre la renta disponible determinada, de conformidad a la siguiente tasa. Y aquí viene la tasa primero. ¿Qué sería lo lógico? El hecho grabado. La rebaja a la base imponible. Y después, hablar de la tasa. Y después, hablar de los créditos. Pero el impuesto global complementario no es así. ¿Ya? En esa falencia, entonces cuando ustedes lo quieran leer no les va a cuadrar mucho. La primera parte habla de la tabla. Y esta es una tabla de carácter anual. Es la misma tabla de impuesto único. En vez de ir en UTM, va en UTA. Y una UTA son 2 UTM. Artículo 52. Y después tenemos el artículo 52 bis. ¿Cuál es el 52 bis? Hasta la reforma tributaria del año 2014, la tasa máxima de global complementario era de un 40%. No soy el profe, no estoy dictando. Estoy hablando y ustedes van tomando sus apuntes, por si acaso. Entonces, esa tasa, ¿qué tasa? No tiene piso. Oh. Piso. Oh, no lo olvidaré. Ya. Sabía que no venía la nota, entonces no. Oye, pero si te juro que las corregí, juraría que las subí. Mucha bronca. El profe se la subí. De ahí. Pero Esto se lo he revisado todo. Un trozo menos pizza. eso pasa cuando la señora interrumpe en la casa y no te deja terminar lo que estás haciendo. Y después te guarda las pruebas. Deje de trabajar. No, después la dejaste ahí y que la guardé y no sé dónde. Pero la subí. Y después se volvió a traerla. Y no tenía la vista. Ya. Bueno, entonces les contaba que cuando se tramitaba la reforma tributaria en el 2014, la tasa máxima de global complementario y de impuesto único era de un 40%. Entonces, dentro de las cosas que se plantearon en ese momento fue rebajar esa tasa a un 35%. ¿Ya? Pero para todos los contribuyentes. ¿Ya? Y, lógicamente, vino un reclamo de parte de la ciudadanía, se están bajando el impuesto a las autoridades de gobierno. Obvio, los diputados, los senadores, los ministros están bajando el impuesto, en realidad están bajando a todo el mundo. Pero para evitar que haya suspicacias, en el artículo 52 bis se mantiene la tasa vigente hasta el 2014. ¿Para quién? Para el presidente, los ministros, subsecretarios, senadores y diputados que obtengan rentas del 42.1. Es decir, yo, por ser contribuyente del 42.1, por esas rentas que provienen de dicha función, o sea, de las autoridades de gobierno, se graban con la siguiente tabla, que es la tabla antigua. Eso si fuera carácter mensual. Y si soy contribuyente de global, entonces me aplica esta tabla de manera anual. ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué el profe dice mensual? Porque básicamente si es mensual Porque no soy... aplicamos use. Claro, pero esta autoridad de gobierno la metieron en el 52 bis y le dice, si es renta del 42.1, usa esta tabla mensual, use. Y si eres de global, usa esta tabla que es lo mismo en anual, de IGC. Entonces, el 52 bis contiene el use y el IGC de las autoridades de gobierno.
El tema radica en otra situación. El artículo 52 bis, en primer lugar, hoy en día no tiene mucho sentido, porque con la modernización tributaria, la tasa máxima volvió al 40% para IUS y para IGC. La rebaja máxima de 35% solamente estuvo vigente entre los años comerciales 2017 a 2020. Y hoy en día tengo otra tasa que es como que se vuelve a la anterior, pero un poco más amplia. Entonces, son dos tablas distintas. Eso, lo primero. Y segundo, independiente de ese cambio en la primera tabla del 52, yo por ser autoridad de gobierno debería utilizar la tabla del 52 bis. Pero aquí ocurre un efecto que tiene que ver con las leyes de reajuste al sector público. Las leyes de reajuste del sector público, más o menos como del año 2017, han tenido algunos temas. No se le ha reajustado a las altas autoridades. Y recién el año pasado le reajustaron, pero con un bono. Que tiene que el bono igual es menor a lo que, por ejemplo, se le debería reajustar a algunas autoridades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo hago eso un año, no hay mayor efecto. Pero si yo hago eso durante varios años consecutivos, y de cierta manera la UTM sigue subiendo, el IPC estaba muy alto, pero esta autoridad ya no les estoy reajustando desde hace varios años, esta tabla se vuelve inaplicable. ¿Por qué? Porque decía, la parte que exceda sobre 150 UTAs, grábese con el 40%. Pero ya no hay autoridades de gobierno con ese sueldo. Por lo tanto, cayeron al otro tramo, al del 35%. Entonces, esta tabla hoy en día, con lo que es sueldo, obviamente tal, no le aplica. Y si el parlamentario no tiene nada más, o tiene algo muy chiquitito, un depósito a plazo, algo así chiquitito, o además tiene APB para ir rebajando, entonces no le aplica la tabla, pero eso no es una consecuencia tributaria, es una consecuencia de que, en cierta manera, les han ido rebajando el sueldo a lo largo de los últimos 4 o 5 años, no dándoles reajuste a sus remuneraciones. Y, por un lado, sube el IPC, por lo tanto, en términos reales, no nominales, su remuneración ha caído. Ya no está en el último tramo. Por ejemplo, en el 2017 un senador estaba aquí. En el 2023 un senador está acá. Significa que, de cierta manera, se le ha bajado el sueldo por ese lado. ¿Subas hasta ahí? ¿Nunca lo esperaron? Ya, pues el 53 no sirve para nada. Y llegamos al 54. La base histórica. De aquí tenemos el partido. ¿Ya? Pero, ¿cómo funciona esto? Para los efectos del presente impuesto, la expresión renta bruta global, es decir, lo que yo voy a calcular es algo que se llama la renta bruta global. Consiste en la totalidad de las cantidades percibidas o retiradas por el contribuyente a cualquier título desde la empresa, comunidad social respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 y el número 17 del artículo 17 de esta ley. ¿Qué significa esto? Si yo retiro utilidades de una empresa, entra a global complementario. Inciso siguiente. Las cantidades a que se refieren los literales 1 al 4 del inciso tercero del artículo 21. Es la forma que dicha norma establece. Los gastos rechazados del artículo 21 afectos al inciso tercero. ¿Recuerdan que más adelante vamos a ver el inciso tercero? Aquí estamos en el inciso tercero. Por ejemplo, ese socio que tiene
una casa en Cachagua y la casa está a nombre de la empresa, pero el socio vive ahí, a él debiera tener un gasto rechazado de conformidad al artículo 21, inciso tercero, equivalente al 11% del avalúo fiscal de esa propiedad. Y eso afecta a un global. Y además, con el incremento del 10% como un débito fiscal. Ya vamos a hacer el ejercicio de todo lo que estoy hablando. Se incluyen también las rentas o cantidades percibidas desde empresas o sociedades constituidas en el extranjero. Las rentas de fuente extranjera que yo recibo tributan con global complementario en base a percibido. Diría que las tengo que ingresar a Chile. ¿O no? ¿Y si las recibo en mi cuenta en dólares en Estados Unidos? ¿Las tributo o no las tributo? No, no llegué para acá. Sí, pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, recibí un dividendo en Estados Unidos y estoy acá en Chile, ¿lo percibí? Sí. Lo percibí en una cuenta en el extranjero. ¿Y cómo tributo? En base a rentas de fuente Extranjera. mundial y cuentas chilenas. Por lo tanto, si yo soy contribuyente de Global y me depositaron en mi cuenta en Julius Baer en Suiza, tengo que pagar por lo que entró a mi cuenta en Julius Baer en Suiza, independiente que no haya entrado a Chile. Aquí lo que prima es que haya entrado al patrimonio del contribuyente, está percibido. Uno en base a percibido o devengado. Pero bueno, las rentas de fuente extranjera en base a percibido, es decir, tengo que percibirlas. Por ejemplo, si tengo una empresa en el extranjero y la empresa tuvo utilidad pero no me la ha remesado, no tributo. Pero si me la remesan y me la ponen en mi cuenta en las Islas Caimán, sí, deberá tributar porque entró a mi patrimonio, a mi cuenta corriente. Y aquella que resulte por la aplicación del artículo 41G. Cuando estoy en el artículo 41G, es cuando tengo algo que se llama rentas pasivas, que más adelante lo vamos a ver, en un paraíso tributario, un territorio fiscal preferencial. Entonces, las 41G, esas tributan en base a devengado. Son las únicas. Y las rentas del artículo 70 y 71, que eso lo vemos en auditoría tributaria. Justificación de inversión. Después, dice, las rentas del 20 número 2. ¿Se acuerdan lo que era el 20 número 2? Capitales mobiliarios. Tengo un depósito a plazo, tengo una utilidad en acciones, derechos sociales, venta de ellos, rentabilidad que me genera un fondo mutuo, moneda extranjera. Ingreso acá, renta de capital mobiliario, 20 número 2. Y la del número 8 del artículo 17. Vendí una casa, vendí acciones, vendí derechos sociales, vendí patentes mineras, yacimientos mineros, vendí derechos de agua, incluso ingresos. Obtenidas por personas naturales que no están obligadas a declarar según contabilidad, podrán compensarse trabajando las pérdidas y los beneficios que hayan derivado de este mismo tipo de inversiones en el año calendario. Esta norma es muy interesante. Dice que si yo soy persona natural y estoy tributando en global, lógicamente no tengo contabilidad, puedo utilizar pérdidas. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que Denise tiene unas inversiones en fondos mutuos. Y en los fondos mutuos se gana y se pierde. Entonces, los fondos mutuos que ganó le van a generar una utilidad. Y en los fondos mutuos que perdió le van a generar una pérdida. Y puede utilizar esa pérdida. Pero esa pérdida no puede ser más grande que la utilidad. ¿Ya? Igual. Pero ¿qué pasa si Denise solo perdió en fondos mutuos, pero tiene utilidades en depósito a plazo
Entonces, esas pérdidas de fondos mutuos no las puede utilizar, a pesar de que son capitales mobiliarios, porque tiene que ser el mismo tipo de inversión. Si tengo utilidad en fondos mutuos, puedo utilizar la pérdida en fondos mutuos. Si tengo utilidad en depósito a plazo, puedo utilizar pérdida en depósitos a plazo. Si tengo utilidad en venta de acciones, puedo utilizar pérdida en venta de acciones. Este año, por ejemplo, nos tocó ver un contribuyente que tenía acciones y por las acciones recibía dividendos, pero además vendió acciones y la pérdida que hizo en la venta de acciones la rebajó hasta el monto de los dividendos. ¿Se podrá eso? Si con lo que hemos conversado, mismo tipo de renta, mismo tipo de instrumento. No. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una pérdida en venta de derechos sociales o acciones, lo que yo debiera tener que es una utilidad por lo mismo, por venta o derechos de acciones o derechos sociales. Pero lo que yo recibo por la tenencia de acciones o derechos sociales es otro tipo de renta de capital mobiliario. No es exactamente lo mismo, es otro instrumento. Como nosotros diríamos en el balance, esta es una inversión permanente, ¿cierto? Inversión en empresas relacionadas. Y esta me está generando dividendos. Pero si después yo me pongo a vender a vender acciones, no, pues no es eso, es ¿qué cosa? Fluctuación de valores, acciones para inversión, las tengo en otro tipo, en el balance, ¿se acuerdan? En otra partida, lo clasifico de manera distinta. Entonces cuando yo tengo este tipo de rentas, yo tengo que clasificarlas de manera distinta, ¿ya? Como decía, si yo tengo acciones o derechos sociales, ¿qué es lo que tengo? Dividendos, que van en otra partida, no como renta de capital mobiliario. Porque acá arriba, lo primero que dice es la totalidad de las cantidades percibidas o retiradas por el contribuyente desde la empresa. Ahí es cuando saco utilidad acumulada. Pero acá abajo entonces es cuando yo vendo acciones y tengo utilidad o ganancia, ahí puedo compensar. Entonces hay unos contadores que son medio porfiados. Pero bueno, sean de liquidación. Se incluyen además cualquier otra renta que se encuentre afecta a este impuesto y que no esté señalada expresamente. ¿Y qué sería algo así? Algo que no esté señalado aquí de lo que hemos dicho. ¿Un incremento de patrimonio? Como esos artículos donde caían los Narco, sí. narcos. Esos son del 70 y 71. Ya. Pero tengo cualquier otra renta que no está aquí expresamente señalada. Entonces yo la incorporo acá. Y después me dice, cuando corresponde aplicar el crédito establecido en el 56 número 3, ¿se acuerdan? El 56 número 3 es el crédito por impuestos de primera categoría. Ese impuesto que pagó la empresa, que después yo lo voy a utilizar acá. Me dice, cuando ocurra eso, cuando tenga crédito, según el 14A, se agrega un monto equivalente a dicho crédito para determinar la renta bruta global. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos. Profe, como eso se demora mucho, queríamos. Pasa que estamos pidiendo las pizzas y queremos saber cuál le gusta a cada uno para dejarlas pedidas, porque si no se nos va a hacer muy tarde. Pidan, cárguense. Sí. Ya, hace la votación. ¿Cuánto ¿Y yo de les qué quieren? coloco? De piña. No, mentira. Come sola. ¿Usted de cuál le gusta? Todas las carnes. Menos con piña. Todas las No, carnes. me lo comí. Menos las No, cebollones. no entiendo. Todas las carnes. ¿Hay alguien alérgico Sí. a algún alimento? Cordillera, caprés, pollo caprés, napolitana, todas las carnes.
italiana, super pepperoni, Denos 2 minutos. de Word, Dile nomás. bacon, ¿Y cuántas vamos napolitana, a pedir? hawaiana, ¿Pausaste la Entonces, grabación? espinaca. ¿Cuántas ¿Lo vamos a sigo en pedir? Facebook? Ah, no. Va al Facebook. Veo solo ahí en YouTube. Pizza nomás, ¿no es cierto? Sí. O promociones, no sé. No, Pizza, pues, para ver si Espérate, funciona. ¿cuánto vamos a pedir? ¿Cuántas pedimos? ¿Cuántas Una éramos? pizza 13, familiar. 15. ¿Usted cuánto ¿Tú te comí una considera sola? No, el profe. profe. ¿Cuántas? Una para el profe. Oh. No sé, una como para 3. No, ¿Cuántas? muy poco. Una para 3. Yo creo que está más que bien. Sí, está una bien. para- Está bien. A ver si 1, 2, 3, Somos 4, serían como 15, 5. Ya, 5. ¿Punto base? Ya. Entonces, para ver si resulta. La cual, pepperoni, italiana, todas las carnes, por ejemplo. Ya, Sí. Ya, a ver si me resulta. Ya, pero ayúdenme que me va a aprender bien. Voy a detener la grabación ya.